amigos y amigas, la educación, el término educación viene del verbo latino educare, que tiene como elemento etimológico fundamental el sacar, el extraer, colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Este es el sentido profundo de la educación. Y bueno, pues aparte de darle la bienvenida a todos, pues comencemos con el tema. Emilio nos va a hablar relacionado a este enfoque para tener una vida en bienestar. Vamos a hablar aproximadamente como unos 70 minutos. Voy a desactivar el chat y al final lo voy a volver a activar para que nos hagan llegar sus preguntas en esos 30, 40 minutos del final. Emilio, por favor, comencemos contigo. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Como antes comentaba, un fuerte abrazo para todos y para todas. Es para mí un placer corresponder a la invitación que se me ha cursado para estar con vosotros en este evento particular, en este encuentro que se enmarca dentro de una iniciativa y de un proyecto que la verdad es que merece todo el elogio por mi parte. Así que para adelante, con mucho ánimo y modestamente voy a aportar un grano de arena al mismo con lo que voy a compartir con vosotros y con vosotras. Juego con ventaja porque Rodrigo me ha hecho una síntesis de los temas que habéis ido desarrollando, con lo cual mi intervención no va a ser una intervención, por así decir, desconectada de lo que habéis estado viendo y lo que habéis estado desplegando en vuestra conciencia, en vuestro entendimiento, sino que está íntimamente relacionado con ello. Voy a comenzar de una manera que quizás os sorprenda, rescatando una frase que viene de finales del 19 o principios del 20. Quizá os suene a más de uno y de una. Me refiero a esa frase que dice que Dios ha muerto. Dios ha muerto. La muerte de Dios. Decía Friedrich Nietzsche, hemos matado a Dios. Reflexionar sobre esta frase. ¿Qué significa? Normalmente se suele asociar a una especie de culmen del ateísmo. Sin embargo, aquellos que exclamaron esta frase, aquellos que la hicieron suya, no hacían referencia, de hecho, a la muerte de Dios, sino que hacían referencia a la muerte de la idea de Dios, que es muy distinto, de la idea de Dios. Es decir, amigos y amigas, con el Dios ha muerto, lo que se quiere poner de manifiesto, lo que se quiso y lo que se quiere poner de manifiesto es la muerte de la trascendencia. Es decir, una sociedad para la que lo trascendente no tiene sitio. Una sociedad encadenada, atada e identificada con lo superficial, con lo meramente material, y donde no hay sitio para nada para la trascendencia. Es decir, con la idea de Dios ha muerto, lo que se intenta es identificar, definir a una sociedad muy parecida a la que tenemos actualmente. Una sociedad donde la gente vive al margen de cualquier tipo de trascendencia. La gente vive al margen de lo imperecedero que hay en cada ser humano y hay en el conjunto de la humanidad, y vive aferrado a lo perecedero, a lo efímero, a lo transitorio, a lo que tiene fecha de caducidad, como iremos desarrollando, de cada uno de nosotros. Rudolf Steiner, el gran filósofo, pensador, ensayista, antropósofo de inicio del siglo XX, llamó a esto enfermedad. Él hablaba de que la humanidad, la sociedad, había entrado desde comienzo del siglo XX en un estado de enfermedad. La enfermedad de la no percepción de lo divino y de lo trascendente. Y esa enfermedad se ha ido extendiendo y actualmente afecta a muchos seres humanos. Y ciertamente Steiner, a mi modesto entender, tiene toda la razón, porque no percibir la divinidad, no percibir la trascendencia, es una especie de enfermedad del entendimiento humano. Un entendimiento que no tiene la perspectiva suficiente, observando la vida, observando la naturaleza, observándonos nosotros mismos, no tiene la perspectiva suficiente como para percibir que ahí hay algo más que lo superficial, que ahí tiene que haber una esencia, que ahí tiene que haber un trasfondo más allá de lo que vemos a simple vista. Quedaros con vosotros para iniciar este encuentro con estas dos ideas.
la idea de que Dios ha muerto en el entendimiento de una sociedad que ha abandonado cualquier noción de trascendencia, y la idea de enfermedad expuesta por Rudolf Steiner, entendida como la enfermedad de la no percepción de lo divino y de lo trascendente, y por tanto vivir de un modo en donde todo ello no tiene sitio y estamos simplemente aferrados y apegados a lo superficial y a lo material. En este sentido, amigos y amigas, vuelvo a dar mi enhorabuena a esta iniciativa, porque esta iniciativa plantea muchas cosas, pero lo plantea desde un telón de fondo donde lo trascendente, con el nombre que cada uno le quiera dar, con la forma que cada uno le quiera dar, pero lo trascendente entendido como algo más de lo superficial y de lo aparente, tiene un lugar y tiene una posición preponderante y muy importante. A partir de ahí, como os comentaba hace unos minutos, Rodrigo ha tenido la deferencia conmigo de hacerme llegar los contenidos que habéis ido desarrollando. A partir de ahí, en el análisis de esos contenidos, voy a centrarme en 6 puntos fundamentales que ya han sido tratados por vosotros y por vosotras, y a los que yo voy a sumar algunas reflexiones que espero sean de vuestra utilidad. En ese sentido, voy a compartir en primer lugar sobre la ciencia. Después hablaré de la consciencia. En tercer lugar, me referiré al alma y sus atributos. En cuarto lugar, haré mención al propósito de vida. En quinto lugar, haré referencia a esa frase que habéis usado de que cuando yo cambio, el mundo cambia. Y a partir de ahí terminaré mis reflexiones con un sexto apartado que se centrará en el silencio, en la relajación, en la introspección y en la meditación. Así que estos 6 puntos son los que os propongo para que desarrollemos en mi intervención, y si os parece, sin más dilaciones, entro directamente en ello. Vamos a empezar con la ciencia. Hoy día la ciencia está recuperando la esencia, una esencia a la que haremos mención con más detenimiento dentro de unos minutos. De hecho, si analizáis la historia de la humanidad, los grandes científicos de la historia durante muchos siglos, durante milenios, fueron personas de mucha espiritualidad. Creo que un caso emblemático, no el único ni mucho menos, sino un caso que nos puede servir como botón de muestra, fue Pitágoras. Pitágoras, al que la mayoría de la gente conoce por su famoso teorema de Pitágoras referido al triángulo. Pitágoras, además de ser un eminente científico, fue un gran filósofo y una persona de una gran espiritualidad. O en tiempo mucho más reciente podemos hablar de Leonardo da Vinci, un gran científico, pero también una persona de un gran contenido filosófico y de un enorme componente espiritual. Fue a partir del siglo XVI-XVII donde la ciencia se fue apartando de lo filosófico y de lo espiritual, aunque a partir del siglo XX, finales del XIX con las ecuaciones de Maxwell y comienzo del siglo XX fundamentalmente con la teoría de la relatividad de Albert Einstein y con la física cuántica, la ciencia volvió a acercarse nuevamente a lo trascendente, a lo filosófico, a lo espiritual. Haré mención a ello un poquito después. Pero ahora lo que me interesa poner de manifiesto es que la ciencia está hermanada tanto con la filosofía como con la espiritualidad. Si lo recapacitáis y reflexionéis al respecto, las tres forman parte de lo mismo. ¿El qué? La búsqueda de la verdad. Una verdad que para alcanzarla hay que rasgar el velo. No nos podemos quedar simplemente en lo aparente. Hay que ir más allá. Eso es lo que hace la ciencia. Lo hace actualmente, desde luego. Lo ha hecho durante mucho tiempo, quitando un lapso de unos pocos siglos. La ciencia busca la verdad detrás de la superficie, detrás de lo material. Lo hace la filosofía y lo hace la espiritualidad. Ciencia, filosofía y espiritualidad son como tres pilares de lo mismo. La indagación, la investigación, la búsqueda por parte del ser humano de la verdad, de lo que explica la existencia, de lo que explica nuestra vida, de lo que explica la razón de ser del universo y la razón de ser de cada uno de nosotros.
En ese sentido, esta tríada, ciencia, filosofía y espiritualidad, desde hace mucho tiempo se ha considerado que es el acicate para el desarrollo de nuestra mente abstracta. A lo largo de los contenidos de este proyecto, de esta iniciativa, os habéis acercado a la mente, la habéis estudiado, habéis conocido distintos tipos de mente. Yo quiero recalcar que en la mente del ser humano hay un componente que la psicología actual, a través de muchos psicólogos, denominan mente concreta, y también hay otra parte de la mente, otro componente de la mente, otro nivel de la mente, que es la mente abstracta. Ambos niveles, el concreto y el abstracto, tienen su sentido, tiene su funcionalidad, pero a su vez esa funcionalidad es diferente en cuanto al uso y al servicio que nos da a los seres humanos. La mente concreta se ocupa de lo cotidiano, de lo ordinario y de lo rutinario. Y es muy importante, por supuesto, para andar en nuestro día a día. Pero además de esa mente concreta, que cuando estamos solamente pensando en lo superficial y en lo material, es lo único que usamos, pero junto con esa mente concreta hay otro nivel en nuestro espacio mental. Ese nivel es la mente abstracta. Una mente abstracta que la podemos usar cuando nos ocupamos precisamente no de lo ordinario, no de lo rutinario, no de lo cotidiano, sino de temas, vuelvo a usar el término, trascendentes. Cuando un ser humano se plantea temas que tienen que ver con la ciencia, con las artes, con la filosofía, con la espiritualidad, etcétera, ese ser humano no está usando, se dará cuenta o no se dará cuenta, pero no está usando la mente concreta, está usando un nivel superior de la mente, que es la denominada mente abstracta. Cuando estamos en modo mente concreta es porque nos estamos ocupando de lo rutinario y de lo cotidiano. Cuando elevamos el nivel y nos preguntamos acerca de grandes cosas, cuando buscamos la verdad por el camino de ese triple espiritualidad, filosofía, ciencia al que acabo de hacer mención, estamos usando la mente abstracta. Y hay una diferencia importante. La mente concreta, como se ocupa de lo rutinario y de lo cotidiano, no hay que ponerla en funcionamiento, sino que está en funcionamiento per se, está en funcionamiento automáticamente. En cambio, amigos y amigas, la mente abstracta solo se pone en funcionamiento cuando la usamos trayendo a nuestra mente, trayendo por tanto a nuestra vida cuestiones trascendentes. Y la mente abstracta, además, junto con esta característica de que solo entra en funcionamiento cuando la usamos, se expande cuanto más la usamos. De tal forma que una persona que a su vida no trae cuestiones trascendentes desde la ciencia, las artes, la filosofía, la espiritualidad, esa persona al no usar la mente abstracta no se expande, es como si fuera una semillita, como si fuera un embrión, pero que no termina de abrirse. En cambio, la persona que sí trae a su vida con frecuencia este tipo de cuestiones trascendentes, sí usa y a partir del uso expande la mente abstracta. Y esto tiene mucha importancia porque se decía desde muy antiguo, desde hace milenios, lo estudia muy bien la ciencia del yoga, que entre el nivel superior de la mente abstracta y el nivel inferior de la mente concreta hay un punto de conexión que los antiguos denominaron antakarana. Es como una casa de dos plantas, la planta de abajo, la mente concreta, y la planta de arriba, la mente abstracta. Y entre la planta de abajo y la planta de arriba hay una escalera. Esa escalera que une la mente abstracta, planta de arriba, con la mente concreta, planta de abajo. Y esa escalera que nos une es a lo que se le dio el nombre de Antakarana, que algunos autores especificaron que está localizada desde el punto de vista de nuestra fisiología, de nuestra biología, entre la glándula pineal y la glándula pituitaria. Y ese Antakarana, repito, es la escalera, el puente, la conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. Y esa escalera le pasa igual que a la mente abstracta, está como un embrión. ¿Y cómo se abre ese puente? ¿Cómo se abre esa escalera? ¿Cómo se abre ese espacio? Pues en la medida en que se expande la mente abstracta. Cuando la planta superior
se abre, se expande, se desarrolla gracias a su uso por las ciencias, por las artes, por la filosofía, por la espiritualidad. Cuando la mente abstracta se usa y se expande, Antakarana también se abre, Antakarana también se expande. Y a partir de ahí se abre la conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. Y por fin, en todas esas tradiciones espirituales, repito, con la ciencia del yoga a la cabeza, se nos informa, se nos dan muchos detalles de cómo, al usar la mente abstracta de la forma que hemos compartido y expandir la mente abstracta y abrir Antakarana, a través de Antakarana van llegando a la mente concreta, y a través de la mente concreta que se ocupa de lo cotidiano a todos nosotros, a todo lo que somos nosotros desde el punto de vista de lo físico, de lo emocional y de lo mental ligado a la mente concreta, va llegando lo que se denominó antiguamente una lluvia sagrada, que a mí me gustaría centrar fundamentalmente aquí y ahora, en lo que aquí nos ocupa y en lo que aquí nos interesa, en el discernimiento. Al ser humano que usa la mente abstracta, ese uso la expande. Al expandir la mente abstracta, se abre el puente entre la mente abstracta y la mente concreta, y eso permite que caiga una especie de lluvia en donde va incluido algo tan importante como es el discernimiento. El discernimiento, amigos y amigas, es difícil de definir, pero está mucho más ligado a la sabiduría que al conocimiento. Yo creo que somos conscientes que una cosa es una persona con conocimientos y otra cosa es una persona sabia. La sabiduría tiene un plus, la sabiduría tiene un valor añadido. Gracias a la expansión por el uso de la mente abstracta, al ser humano va llegando el discernimiento. El discernimiento posibilita saber discernir entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Hay personas que viven experiencias, quizás muchos de vosotros y de vosotras, que vivís experiencias que se salen, entre comillas, de lo normal. Pero podéis tener la duda, ¿esas experiencias son fantasías mentales? ¿Son reales? El discernimiento te aporta ese valor añadido para que puedas dirimir tú mismo, contigo mismo y en conciencia, si es fantasía o es realidad. De la misma forma, el discernimiento nos aporta intuición, nos aporta inspiración, además, por supuesto, de que va generando en el ser humano sensibilidad, sentimiento, ternura. Y ese discernimiento, por fin, posibilita que la creencia se transforme en experiencia, que la creencia se transforme en experiencia, en vivencia. Lo que tú creías o querías creer, gracias al discernimiento, lo ves y lo vives. Por ejemplo, hay personas que en su proceso consciencial empiezan a oír, empiezan a tener conocimiento de que la muerte no existe, de que los seres humanos en lo que realmente somos no morimos, que muere nuestra apariencia, pero como comentaremos en unos minutos, no nuestra esencia con el nombre que cada uno le quiera dar. Pero claro, eso tú lo empiezas a conocer intelectualmente y te puede atraer. Es verdad, eso me atrae y quiero creer en ello. Pero una cosa es creer y otra cosa es verlo. El transformar la creencia en vivencia, la creencia en experiencia. Eso lo aporta el discernimiento. Y ese discernimiento, repito, tiene que ver con la apertura de Antakarana, que posibilita esa lluvia, que trae consigo el discernimiento y que está provocado por el uso de la mente abstracta. Con lo que en este punto que estamos compartiendo, amigos y amigas, permitirme que os insista en el hecho de que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para usar y expandir la mente abstracta. Que a lo largo del día, a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, no estemos siempre en modo mente concreta de lo rutinario, de lo cotidiano, de lo ordinario, de las cuestiones laborales, de las cuestiones domésticas. Todo tiene su sitio, por supuesto que sí. Para eso tenemos la mente concreta, pero no quedaros ahí. Que la trascendencia esté en vuestra vida, que la reflexión trascendente, la lectura trascendente, el ver películas y vídeos que vayan más allá de lo puramente material, tenga presencia en vuestra vida.
las conversaciones, las tertulias que tengáis otras personas y prácticas de vida como las que veremos en la última parte de lo que voy a compartir con vosotros y ya había estado viendo gracias a este proyecto y esta iniciativa, que tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la introspección, tiene que ver con la meditación. De toda esta forma vamos usando y expandiendo la mente abstracta e iremos obteniendo este maravilloso regalo que es el discernimiento. Por tanto, amigos y amigas, os propongo como primera reflexión, como primer elemento del POSIT que tenemos que tener en el frigorífico, permitirme la broma, para desarrollar nuestra vida, que lo trascendente tenga su sitio, que Dios, entre comillas, no haya muerto, que no nos encadenemos a la enfermedad de la que habló Rudolf Steiner y que esa trascendencia ponga en marcha y provoque el uso de nuestra mente abstracta, porque gracias a ese uso de la mente abstracta y a la expansión de la misma, traeremos a nuestra vida el discernimiento con todo lo que ello conlleva. Y hablando de ciencia, como segundo punto, os proponía hablar de la consciencia. También lo habéis tratado ya mucho, ¿verdad? Pero exactamente, ¿qué es la consciencia? El diccionario lo aclara muy bien. Curiosamente, el diccionario de la Academia Española de la Lengua aclara muy bien lo que es la consciencia y nos habla de que es una triple capacidad. Nos dice que la consciencia tiene como elemento el conocimiento de uno mismo, es decir, una mirada hacia adentro, una mirada interior, el conocimiento de uno mismo. Es el primer componente de la consciencia que enlaza además con ese conocimiento de uno mismo del que hablaron los filósofos griegos, la tradición espiritual de muchos ámbitos espirituales y religiosos. Conócete a ti mismo, atendi tibi, que dice el libro del Deuteronomio, la atención a uno mismo, el conocimiento de uno mismo es el primer componente de la consciencia. Pero la consciencia tiene un segundo componente, que es el conocimiento de la realidad que nos rodea. Con lo que si el primer componente, el conocimiento de uno mismo, es algo que tiene que ver con una mirada interior, esto segundo, el conocimiento de la realidad que nos rodea, es una mirada exterior. Y ambos son parte de la consciencia. Esto es enormemente importante, amigos y amigas, porque hay personas que cuando hablan de consciencia solo miran hacia adentro y solo están en su proceso de introspección y creen que eso es la consciencia. Y eso forma parte de la consciencia, pero es solo una parte de la consciencia. La consciencia tiene que ser completada con una mirada hacia afuera. Hay el buscar ese conocimiento de la verdad, no solo con relación a nosotros mismos, sino con relación al mundo que nos rodea. Eso también forma parte de la consciencia. Hay personas, sin embargo, que se quedan en esa mirada hacia afuera y que no miran hacia adentro. Entonces tampoco están en la verdadera consciencia. La consciencia requiere la mirada interior y la mirada exterior, con lo cual podríamos decir que la consciencia constituye o lo componen tres capacidades: la mirada interior, la mirada exterior y, en tercer lugar, el equilibrio entre ambas, que ambos estén presentes en nuestra vida. No andemos tuertos por la vida, mirándonos hacia adentro o mirando hacia afuera, no, miremos hacia adentro y hacia afuera. No andemos cojo por la vida, andando sobre la pierna de lo interior o sobre la pierna de lo exterior, no andemos sobre las dos piernas, usemos los dos ojos, lo interior y lo exterior, todo tiene su sitio. Y en esa búsqueda de la verdad que decía Cristo Jesús, la verdad os hará libre, esa verdad se busca hacia adentro y esa verdad se busca hacia afuera. Esa verdad se busca hacia adentro para no quedarnos en la apariencia de lo que somos. Y esa verdad se busca hacia afuera para no quedarnos en lo que nos dicen, en el pensamiento único, en las versiones oficiales, en los sistemas de creencias que nos quieren imponer. Todo ello, lo interior y lo exterior, y en tercer lugar el equilibrio entre ambos, forma parte de la consciencia. Y desde luego, hablando de consciencia, vuelvo a repetir la importancia del conocimiento de uno mismo. Ese conocimiento de uno mismo que se plasmó en la construcción por los sabios de la Grecia clásica,
por los 7 grandes sabios de Grecia que impulsaron la construcción del denominado Templo de Delfos. Todavía hoy, si visitamos las afueras de Atenas, estás a unos 30 kilómetros de Atenas, podemos visitar ese templo. Ya quedan sus ruinas, pero ese templo fue un templo grandioso y en su momento, cuando se construyó, siglo VI antes de Cristo, alojó el oráculo de los dioses. Es decir, era el sitio sagrado por excelencia donde se podía acceder a la propia divinidad. Y estos sabios de la Grecia clásica que impulsaron la construcción de este templo en Delfos, que dedicaron al dios Apolo y donde se ubicó ese oráculo de los dioses, en la entrada del templo, ¿qué fue lo que pusieron? Conócete a ti mismo. Lo pusieron lógicamente en griego clásico, no lo pusieron en castellano, pero lo que pusieron en el frontispicio de entrada fue conócete a ti mismo, porque allí se desplazaban personas de todo el Mediterráneo que hacían viajes muy largos para llegar allí. Y cuando llegaban allí buscando la sabiduría, lo que se encontraban en la puerta era un gran mensaje. El mensaje que de algún modo, de alguna manera, sintetiza esa sabiduría. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Han pasado los siglos, amigos y amigas, y parece que este mensaje no ha calado demasiado en la humanidad. Hay muchas personas todavía que están muy lejos de intentar siquiera ese conocimiento de uno mismo. A modo de broma, yo diría que si reconstruyéramos ese templo de Delfos, en la entrada ya no pondríamos conócete a ti mismo, porque parece ser que ese mensaje no termina de calar. Y me gusta compartir que en su lugar deberíamos poner, date cuenta, eres conductor y coche. Date cuenta, eres conductor y coche. Porque creo que de esa forma respetamos el mensaje absolutamente del conócete a ti mismo, pero lo actualizamos en un lenguaje que se pueda entender mejor. Porque efectivamente conocernos a nosotros mismos supone darnos cuenta, percatarnos, tomar conciencia de que somos conductor y coche. Vosotros y yo, todos los seres humanos. Claro que somos coche. ¿Qué es el coche? El coche es lo que también se ha llamado el pequeño yo, es decir, nuestro yo físico, nuestro yo emocional y nuestro yo mental ligado a la mente concreta y la personalidad a todo ello asociado, lo físico, lo emocional, lo mental y la personalidad, todo a ello asociado. Ese es el coche. Y el conductor es algo que no tiene fecha de caducidad, cosa que sí le ocurre al coche, y que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Porque el coche tiene fecha de caducidad. Todos los coches, el vuestro y el mío, van a terminar sus días o en un crematorio o en un cementerio, todos sin excepción. Ese es el porvenir del coche. El coche tiene fecha de caducidad porque es perecedero. Sin embargo, el conductor no. El conductor utiliza el coche, el conductor encarna en el coche para experienciar la vivencia humana, pero es imperecedero, no es efímero, no es pasajero, como le pasa al coche. Esta es la gran enseñanza del conócete a ti mismo, del attendi tibi que se decía en latín antiguo. Ese estate atento a ti mismo, ese conócete a ti mismo, es el descubrimiento de que tú eres apariencia y esencia. La apariencia, lo que ves en el espejo, lo que estáis viendo de mí en estos momentos, el coche, la apariencia, este tal Emilio que está aquí hablando y que está aquí gesticulando y compartiendo con vosotros. Si yo fuera solamente Emilio, tendría mis días contados. Emilio es para mí mi pasaporte, mi documento de identidad, mi apariencia, mi coche. Pero yo, al igual que vosotros, somos mucho más que esa apariencia. Yo soy mucho más que Emilio. Y cuando Emilio termine sus días en el crematorio o en el cementerio, yo lo que de verdad soy, voy a seguir viviendo. El conductor que ha encarnado en el coche Emilio desencarnará y volverá a encarnar, seguirá su camino de conciencia espiritual, porque la esencia no conoce la muerte, porque la esencia es imperecedera. Todo esto, amigos y amigas, tiene que ver con ese conocimiento de nosotros mismos al que vengo haciendo referencia dentro del ámbito de la consciencia.
con lo que hemos hablado, amigos y amigas, de ciencia y de consciencia. El tercer apartado que os proponía tiene que ver con el alma y sus atributos. No vamos a entrar ahora en discernimiento acerca de qué es el alma, qué tiene que ver con la esencia. Hemos dicho en un esquema simple que somos apariencia y esencia. Las dos cosas, con la diferencia de que la apariencia tiene fecha de caducidad y la esencia no lo tiene. Hemos dicho que somos conductor y coche. Pues bien, en la denominación de alma se une a la esencia, ¿verdad? Tiene que ver con lo imperecedero del ser humano. Nos enseñaban desde antiguo que los componentes imperecederos, los componentes de la esencia del ser humano, son alma y espíritu. Por ejemplo, dice San Pablo, Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el coche, la apariencia, y el alma y el espíritu está ligado con la esencia. O los filósofos griegos, o Marco Aurelio, el gran emperador filósofo latino, en su libro Meditaciones, nos habla de lo mismo, cuerpo, psique y neuma. Psique, algo parecido al alma, neuma, algo parecido a lo que conocemos como espíritu. El alma y el espíritu forman parte de la esencia. La diferencia está en que el espíritu es la semilla divina, la chispa divina, la naturaleza divina que hay en todas las formas de vida y en cada ser humano, y el alma es el vehículo que usa el espíritu para vivenciar la materia, para envolverse en la materia. En cualquier caso, aquí no vamos a entrar en esos distingos. Vosotros habéis compartido, os habéis adentrado en lo que tiene que ver con el alma y sus atributos, entendiendo como el alma la esencia. Pues bien, esos atributos de la esencia, esos atributos del alma, son muy importantes recordarlos. Son enormemente trascendentes el que lo tengamos presente, porque son los atributos de nuestro verdadero ser, de nuestra verdadera naturaleza. Y hubo un autor, ya que hemos hablado de la Grecia clásica, ha habido un autor, me refiero a Platón, ni más ni menos que a Platón, que ha sistematizado con toda claridad cuáles son esos atributos de nuestra esencia, esos atributos de nuestra alma. Y decía Platón que el ser humano ha de cultivar 4 aspiraciones básicas. 4 aspiraciones básicas porque nos enraizan con lo que auténticamente somos. Son atributos del conductor. Y aquí ahora, coche y conductor, estos 4 atributos, a modo de aspiraciones, deben estar presentes, enseñaba Platón, también lo enseñaba antes la Academia Pitagórica, en la vida del ser humano. ¿Cuáles son estos 4 grandes ideales? ¿Cuáles son estas 4 grandes aspiraciones? Belleza, justicia, verdad y bien universal. La belleza, la justicia, la verdad y el bien universal. De hecho, cuando hemos hablado de ciencia, de artes, de filosofía, de espiritualidad, como ámbitos que nos ayudan a usar y a expandir la mente abstracta para atraer a nosotros el discernimiento, están íntimamente ligados a estas grandes aspiraciones, a estos grandes ideales que deben estar presentes para tener una vida plena como seres humanos. Y seguía hablando Platón de que la plasmación de estos ideales, es decir, el traer estos ideales a nuestra vida, nos va proporcionando como fruto natural, no de manera forzada, no con trabajo, no con esfuerzo, sino de manera natural, nos va trayendo a nosotros una serie de regalos. Por ejemplo, decía él, la belleza trae al ser humano el regalo del arte en sentido amplio y de la creatividad. Cuando un ser humano cultiva la belleza, está plasmando en él, está abriendo en él el arte con mayúscula en todos sus componentes, en todas sus plasmaciones, con todos los dones y talentos que tienen que ver con ese arte, y la creatividad también con mayúscula, la capacidad de creación. La justicia, decía Platón, trae al ser humano el ser justo, el ser una persona honesta, una persona honrada, una persona ecuánime, una persona equilibrada, una persona que actúa con sentido de la justicia hacia él y hacia los demás. Es el gran regalo que nos aporta esa aspiración de la justicia. La verdad
la tercera aspiración o ideal que nos hablaba Platón, nos trae a cada uno de nosotros la sabiduría. Una sabiduría que es mucho más que el mero conocimiento, porque muchas veces el conocimiento se queda en lo superficial. La sabiduría no, la sabiduría va más allá, profundiza, se mete dentro y además lo plasma en la vida cotidiana para que no se quede en algo puramente intelectual, sino que llene nuestra vida, llene nuestros pensamientos, llene nuestras emociones y llene nuestros hábitos, nuestras pautas, nuestras conductas y nuestros comportamientos, porque como muy bien afirmó Cristo Jesús, por sus obras, por sus frutos, los conoceréis, porque son las obras los que hablan de nosotros, no las ideas mentales, no las ideas intelectuales que puede haber. Y por fin, la aspiración, el ideal del bien universal, ese bien universal trae como fruto el bien que engloba a los otros tres. Es la idea de la bondad, es la idea de la compasión, es la idea del amor que va plasmando, que va integrándose, que va enraizando en nosotros y que hace que el arte, el ser justo y la sabiduría como frutos de la belleza, la justicia y la verdad vayan plenamente encardinando en nuestra vida y vaya haciendo nuestra vida una vida verdadera, que no sea un mero sobrevivir, sino que sea un vivir pleno, un vivir auténtico y un vivir genuino. Y para colmo, no quedándose ahí, profundizando todavía más, decía Platón que esta plenitud a la que acabamos de hacer referencia promueve en los hombres y en mujeres lo que él denominó virtudes, una serie de virtudes cardinales. Esto de virtudes cardinales quizás tenga para vosotros una connotación ligado a lo mejor a la Iglesia Católica, pero es muy anterior a la Iglesia Católica. Deriva de la escuela pitagórica y deriva ni más ni menos que de Platón. Y tienen que ver con esa conjunción entre ideales y fruto de esos ideales que venimos comentando. ¿Y cuáles son esas virtudes que van llegando a cada uno de nosotros cuando poco a poco vamos enraizando en nosotros los atributos de nuestra esencia, los atributos de nuestra esencia que se van plasmando en nuestra vida, que se van haciendo real en nuestra vida? Pues bien, eso trae a nosotros cuatro grandes virtudes, cuatro grandes hilos conductores de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. La prudencia, que está unida a la sabiduría, la justicia, que está unida a ser justo, la fortaleza, que está asociada a la libertad, a la voluntad, y la templanza, entendiendo como la templanza el equilibrio emocional, el equilibrio mental y la paz que va llegando a nosotros cuando vamos viviendo no desde el coche, sino del conductor. Todo esto, amigos y amigas, consolidan en nosotros la armonía, promueven la reverencia por la vida, y esa reverencia por la vida abre las puertas a la compasión y es la genuina plasmación del amor. Y quizás esto de la reverencia por la vida os puede resultar una expresión un tanto extraña. Voy a terminar la relación, mis palabras, en cuanto al alma y sus atributos, con una apostilla acerca de la reverencia por la vida. Amigos y amigas, esta expresión se debe al Premio Nobel de la Paz del año 1952, Albert Schweitzer. A él se la debemos. Y él hablaba de la reverencia por la vida en el sentido de la confianza en la vida y de la maravilla y la actitud de reverencia que debemos tener como seres humanos ante la maravilla de la vida. La vida en todas sus expresiones, la vida que se plasma en nosotros, la vida que se plasma en los demás seres humanos, la vida que se plasma en todos los reinos de la naturaleza, a la que el antropocentrismo y el especismo vigente todavía en la humanidad nos lleva a despreciarlo, a considerar que son un segundo escalón, y a la vida que se plasma en la madre tierra y que se plasma en el cosmos. La vida es una, la vida tiene todas esas manifestaciones, la vida es una, pero la unicidad es tan maravillosa que no se plasma en el uniformismo, sino que se plasma en la diversidad. Unicidad no en uniformismo, sino unicidad en diversidad. Y ante esa diversidad, la reverencia, el estar maravillados ante el mirado continuo de nuestra vida y de la vida que nos rodea. Esa reverencia por la vida nos lleva a la confianza en la vida,
una confianza en la vida que abre a su vez las puertas de la aceptación y de una acción consciente, una acción que esté siempre ligada al conductor, no a los impulsos del coche, no a los impulsos del pequeño yo. Bien, amigos y amigas, llegados a este punto, me parece que estamos en condiciones de pasar al cuarto de los apartados que os proponía en el esquema inicial. Vamos a entrar en el propósito de vida. Vamos a dedicar unos minutos a qué es eso del propósito de vida. Bien, yo creo que inicialmente es sencillo de entender. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando vamos constatando, vamos integrando, nos vamos percatando de que en nosotros hay un componente efímero, el coche, la apariencia, pero hay sobre todo y fundamentalmente, porque no tiene fecha de caducidad, un componente que es el conductor, que es nuestra esencia, que es imperecedera. A partir de ahí, si el conductor encarna en el coche para experienciar la vida humana, será con un propósito, ¿verdad? Con un propósito de vida. Ese propósito de vida siempre es el mismo, es crecer en conciencia. Fijaros que cuando encarnamos en este plano, lo que se produce inicialmente es el gran olvido. Olvidamos lo que somos. Nos creemos que somos el coche y olvidamos que somos el conductor. Y cada vez que volvemos a encarnar es una oportunidad, es un camino abierto, es una oportunidad para que vayamos recordando lo que somos, vayamos saliendo del gran olvido, vayamos saliendo de la amnesia, vayamos saliendo del Alzheimer y vayamos recordando lo que realmente somos. Cada nueva encarnación es una oportunidad de recuerdo y no solamente de recuerdo, sino de ir viviendo cada vez más en consonancia con lo que somos. Esto no es un tema intelectual, vuelvo a repetirlo. Hay que recordar lo que somos, pero no como un hecho intelectual, sino para vivir, tener una práctica de vida coherente, consistente con eso que realmente somos, con ese conductor, con esa esencia que tiene una naturaleza auténticamente divina. Ese es el propósito con el que encarnamos cada vez. Desde el punto de vista de las tradiciones espirituales orientales, la hinduista, la budista, el jansenismo, el taoísmo, se nos ha hablado con claridad de que el ser humano encarna, lo que somos en esencia, encarna en el ser humano con un dharma. Dharma. El dharma es el propósito de vida. Siempre es el que acabo de compartir, ir saliendo del gran olvido e ir viviendo cada vez más en coherencia con lo que somos. Sin embargo, esto es un proceso, claro. Esto es un camino, esto es un sendero. Han insistido mucho en ello todos los sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Y además de ser un sendero, como cada uno está en un punto kilométrico del sendero, cada uno tiene su estado de conciencia, ese dharma, ese propósito de vida, se plasma en cada uno de maneras distintas. En ti, en mí, en todos y cada uno de los seres humanos, se plasma de manera diferente, siendo el dharma, el propósito de vida como telón de fondo el mismo, es crecer en conciencia. La plasmación en concreta depende del estado de conciencia y del punto kilométrico en que esté cada alma, en el que esté cada uno de nosotros. Eso es el Dharma. Y junto con el Dharma, esas tradiciones orientales nos hablan del karma. El karma tiene que ver con que no encarnamos una vez, sino que vamos encarnando sucesivas vidas, una cadena de vidas. Y lo que hemos causado en una vida tiene efectos en esa vida, pero a veces también tiene tal envergadura, tiene tal enjundia que nos acompaña a la siguiente vida. Cosas que hacemos en esta vida, positivas o negativas, a tenor de la mente, a los juicios de la mente, que tienen tal enjundia, tienen tal impacto que no terminan en esta vida, sino que nos acompañan a la siguiente vida. Una relación de causa y efecto. Aquí estamos continuamente en cada vida originando causas que tienen efectos, y hay efectos que tienen tal potencia que no se diluyen en una vida, sino que nos acompañan a la siguiente. Ese es el karma, que tiene que ver con el principio de causa y efecto que ya se enseñaba en el ámbito de Hermes, en el ámbito de las enseñanzas herméticas. Pues bien, cuando aquí encarnamos, como vosotros y yo estamos encarnados ahora, tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida hay una especie de mezcolanza entre dharma y karma. Hay unas relaciones de causa y efecto
que vienen de vidas anteriores que tenemos que gestionar en esta vida. De hecho, karma es una palabra sánscrita cuya raíz es kri, que significa creatividad. El karma no tiene que ver con la culpa, como a veces se intenta dibujar en Occidente, ¿no? El karma es creativo, son cosas que te vienen de otras vidas, de alta vibración o de baja vibración, y que ahora tienes una nueva oportunidad para gestionar, con lo que el karma es enormemente creativo y siempre es un trampolín de crecimiento y de expansión de la consciencia. Y en vuestra vida hay elementos kármicos y por supuesto está ahí el elemento dármico que os empuja continuamente a ese percatarse de lo que realmente somos y a ese vivir en consciencia de lo que realmente somos. Todo esto está relacionado, amigos y amigas, con el propósito de vida. Y desde luego, hablando de Dharma, hablando de karma y hablando de propósito de vida, hay que tener en cuenta que cuando encarnamos, venimos con una especie, permitirme la expresión que suena a broma, de kit de encarnación. Venimos con una caja, venimos con unas herramientas, venimos con un kit de encarnación cada vez que encarnamos. Por ejemplo, nuestra alma, en acuerdo con las almas de nuestros progenitores, nuestro padre y nuestra madre, nuestra alma elige a nuestros padres. Sé que cuando estamos aquí, eso a alguno le puede parecer increíble, que yo he elegido a mi padre, que yo he elegido a mi madre. Pues sí, las almas antes de encarnar tienen un acuerdo con las almas de las que serán tus progenitores para que sean tus progenitores, para que sean tu padre y tu madre, con lo cual no es casual que esa persona sea tu padre, que esa persona sea tu madre. Tendrán el comportamiento que tengan, te parecerán lo que sea, pero no es casual, tiene un sentido profundo desde el punto de vista dármico. Y claro, cuando elegimos a nuestros padres y a nuestras madres desde el punto de vista de nuestra esencia, desde el punto de vista de nuestra dimensión álmica, estamos eligiendo la cultura en la que nacemos, la geografía en la que nacemos, la condición socioeconómica en la que se va a desarrollar por lo menos nuestros primeros años de infancia, adolescencia y juventud. Todo ello va dentro del kit de encarnación. Pues bien, a lo que quería hacer mención es que dentro del kit de encarnación están los dones y talentos. Los dones y talentos son vuestras facultades innatas, que las tenéis, porque todos los tenemos. Capacidades, facultades, habilidades innatas, que están ahí, que has nacido con ellas. Después las tendrás que desarrollar, a lo mejor tenemos que aprender técnicas para plasmarlas, pero las tienes ahí. Y las tienes ahí hasta tal punto de que cuando esas capacidades, esos dones y esos talentos los ejercitas y los compartes, no tienen esfuerzo, se hace con entusiasmo y es como si el tiempo no existiera. Como no hay esfuerzo, como todo es fluido, como lo estás gozando, el tiempo deja de existir. Esos dones y talentos, no lo olvidéis que lo tenéis, porque todos tenemos cada uno los nuestros y todos son igualmente importantes, no hay jerarquía entre ellos. Dones y talentos, esos dones y talentos están directamente ligados a tu propósito de vida. ¿Para qué encarnas? Se pregunta alguna gente. Dharma y karma. ¿Pero para qué encarno? Quiero tener más información, quiero tener más datos sobre mi propósito de vida. Indaga sobre tus dones y talentos, porque tus dones y talentos son innatos, vienen en tu paquete de encarnación y son una pista muy importante para entender y para comprender cuáles son, a través de esos dones y talentos, tu propósito de vida. Y desde luego, como elemento que también creo que es de interés para lo que es esta iniciativa y este proyecto, que habla de la educación del ser. Amigos y amigas, la educación, el término educación viene del verbo latino educare, que tiene como elemento etimológico fundamental el sacar, el extraer. Con lo que educación, que es lo que significa colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Este es el sentido profundo de la educación. Por eso la educación o es educación del ser o no es educación. Es colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí. Y lo mejor de sí, que es la apariencia o la esencia. Evidentemente, lo mejor de uno mismo es la esencia, nuestro componente imperecedero al que venimos haciendo referencia, ese conductor que está ahí, que el conductor salga, que el conductor tome los mandos del coche, que nuestra vida no esté en manos del coche, sin conductor, porque entonces nuestra vida se convierte en un coche loco. No, que nuestra vida esté bajo el mando consciente del coche. Y la educación ha de servir para eso.
es el propósito, es el fin, es la definición misma de la educación. Desgraciadamente, el sistema educativo vigente en la mayoría de los países del mundo no van por ahí, están mucho más pendientes de la formación, que es el dar habilidades para conseguir un puesto de trabajo, aunque ese trabajo no tenga que ver con tus dones y talentos, y está mucho más ligado también al formateo, el formatear, el meterte una serie de archivos, una serie de sistemas de creencias que de algún modo encriptan y hacen que metas en un cajón lo que son tus capacidades innatas, lo que son tus dones y talentos. Todo esto, amigos y amigas, tiene también que ver con este propósito de vida que ha sido el cuarto componente del esquema que proponía que acabo de desarrollar. A partir de ahí entramos en el quinto y penúltimo componente de lo que quiero compartir con vosotros. He cogido para mí una frase que me transmitió Rodrigo, que habéis compartido entre vosotros y vosotras. Cuando yo cambia, el mundo cambia. Cuando yo cambia, el mundo cambia. Tiene que ver también con una frase atribuida a Mahatma Gandhi, a ese gran alma que fue Gandhi, cuando dijo eso de ojos nuevos para un mundo nuevo. Esto suena muy bien. Cuando yo cambie, el mundo cambia. Ojos nuevos para un mundo nuevo. Esto suena muy bien, pero ¿cuál es su basamento? ¿Cuál es su fundamento? Bueno, con relación a ese basamento, a ese fundamento de una frase tan potente, podríamos hablar de distintas cosas. Pero habida cuenta del momento que estamos viviendo como humanidad, creo que es muy importante recordar lo siguiente, en el entendimiento, insisto, del momento tan importante que está viviendo la humanidad, porque el momento que estamos viviendo como humanidad es trascendente. Por ejemplo, no es casual que hay tantísimas almas encarnadas. No sé si lo habéis reflexionado, pero hasta principios del siglo XX, la demografía planetaria, la población humana, no llegaba a 1.000 millones de seres humanos. En el año 1850 se llegó a 900, 1.000 millones de seres humanos. A principios del siglo XX llegamos a 1.100, 1.200 millones de seres humanos. Actualmente somos casi 8.000. Y claro, detrás de cada ser humano hay un alma encarnada. ¿Por qué tantas almas encarnadas ahora? A lo largo de la historia, durante milenios, no se ha dado el caso. Ahora, sin embargo, hay multitud de almas encarnadas. Esto es un botón de muestra de la importancia del momento en el que estamos viviendo, un momento en el que la humanidad está en tránsito hacia algo nuevo y todas las almas tenemos que estar aquí precisamente por ello, y cada una decir exactamente en el estado de conciencia en la que se encuentra de cara precisamente a esa nueva humanidad que ya se está formando, que ya se está creando, esa humanidad que está ya en el corazón y en el alma de tantas personas y que estamos fraguando, como si fuera un horno, que estamos fraguando entre todos. Es un momento muy importante. Y cuando hablamos de cuando yo cambio, el mundo cambia, en este momento tan importante de la humanidad y con la idea de autotransformación que también habéis desarrollado en vuestros encuentros, creo que hay que tener en cuenta algo muy importante. Amigos y amigas, existe un consciente personal y existe un consciente colectivo. Existe un estado de conciencia de cada uno, pero la humanidad también tiene un consciente colectivo. Hablaba los filósofos, los psicólogos tradicionales han hablado del inconsciente y han hablado de un inconsciente personal y de un inconsciente colectivo. Pues bien, junto con un inconsciente, que es verdad, porque hay inconsciencia personal y también colectiva, sistemas de creencias, etcétera, etcétera, que nos mantienen en esa inconsciencia, pero junto con eso hay un consciente individual, la persona que va avanzando en el estado de conciencia, en el sendero espiritual, y también existe un consciente colectivo. Y ese consciente colectivo, ¿cómo se forma? ¿Cómo se configura? Pues por la suma de todos los conscientes colectivos personales. El consciente colectivo de la humanidad no es fruto de la casualidad, se debe al consciente colectivo de cada ser humano. ¿Esto qué es lo que implica? Algo muy sencillo y enormemente importante.
Cuando un ser humano, vosotros o yo, damos un paso en consciencia, ese paso en consciencia repercute en nosotros, claro que sí, en nuestra autotransformación. Pero ojo, no nos quedamos ahí. Ese paso que damos también aporta un impulso al consciente colectivo. Recapacitar en esto, profundizar sobre esto, por favor, reflexionar al respecto, porque si reflexionáis al respecto, quizás se abra en vosotros un nuevo entendimiento de la expansión de la consciencia. Mirad, amigos y amigas, soy con vosotros enormemente sincero. Yo, como vosotros, estoy en el sendero espiritual, estoy en el camino de la consciencia e intento dar pasos en ese camino de la consciencia día a día. Pero ojo, lo que de verdad me importa en cada paso que doy no es lo que repercute en mí, que siempre estamos con el mí, con el yo. No, no, lo importante es lo que proporciono al consciente colectivo humano. Lo importante verdaderamente es que cada paso que yo doy no es que repercute en mi estado de conciencia, que lo hace, sino que lo aporto al consciente colectivo humano. Y esto debe ser un factor motivador fundamental en el momento actual. Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a autotransformarnos, pero vamos a elevar la perspectiva. Vamos a hacerlo por nosotros, sí, pero también pensando, y yo diría que sobre todo, en ese impulso que le estamos dando, en ese granito de arena que estamos aportando al consciente colectivo. Porque, fijaros, el camino de la consciencia lo tiene que hacer cada uno. En el ámbito de la consciencia no existen las transferencias. En el ámbito de la consciencia no existen las transfusiones. En la sangre sí, ¿verdad? Una persona puede donar a otra sangre. En el ámbito de la consciencia esto no es posible. Ojalá pudiéramos transferir, ojalá pudiéramos pasar consciencia a otras personas. Esto no es posible. El camino de la consciencia tiene que hacerlo cada uno, en él prima el libre albedrío y es un sendero que cada uno tiene que recorrer sin prisas, pero sin pausa, desde luego, con perseverancia y con mucho entusiasmo y mucha ilusión. Por tanto, aquí no hay transfusiones, cada uno tiene que hacer el camino. Pero en la medida en la que el consciente colectivo va aumentando, el camino que cada uno, porque tiene que hacerlo cada uno, el camino que cada uno tiene que hacer, lo va haciendo con el viento a favor. Mientras que si lo que prima es el inconsciente colectivo, hay que hacer el camino, pero con el viento en contra. Y hay una enorme diferencia. No sé si en algún momento, en el contexto de la naturaleza, en la montaña, en la playa, habéis tenido ocasión de comprobar lo que es caminar con el viento en contra o caminar con el viento a favor. La diferencia es enorme. Evidentemente el camino, repito, tiene que hacerlo cada uno, pero es enormemente diferente el hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor. El consciente colectivo, en la medida en la que entre todos lo vamos aumentando con los pasitos que cada uno vamos dando, ese consciente colectivo, cuanto más alto sea, es un viento a favor más potente. Y esto es maravilloso, amigos y amigas, el darnos cuenta de que cada paso que damos, repercutiendo en nosotros, que no digo que no tenga importancia, pero no nos quedemos ahí. Tengamos la perspectiva, tengamos la mirada puesta en esa aportación que estamos haciendo al crecimiento del consciente colectivo y de esa manera a un viento favorable para que todas las almas encarnadas en seres humanos tengan el viento a favor a la hora de hacer el camino. Lo harán o no lo harán a una velocidad o a otra, pero van a tener el viento a favor para que el libre albedrío actúen en consecuencia. Y llegamos así al último apartado que quería compartir con vosotros. Hablaba en ese sexto y último apartado del esquema que os propuse inicialmente, hablaba de silencio, de relajación, de meditación. Permitirme, para terminar mi exposición en este sexto y último punto, una serie de consideraciones que someto a vuestra consideración acerca de todo ello. Mirad, compartíamos hace un momento la importancia de que en el ámbito de la consciencia no solamente nos miremos a nosotros mismos, a nuestro crecimiento, etcétera, sino que seamos conscientes de lo que aportamos al consciente colectivo. Pues bien, cuando hablamos de meditación, tener en cuenta
que la meditación es mucho más que sentirse bien. Hay personas que me dicen, Emilio, es que a mí me gusta la meditación porque me siento bien. Vale, pero la meditación no es eso. La meditación es mucho más. La meditación implica y conlleva una transformación interna. La meditación o impulsa tu autotransformación con su consiguiente aporte al consciente colectivo, o verdaderamente no es meditación. En el ámbito occidental, la meditación ha estado durante mucho tiempo en el olvido, quitando corrientes místicas de tradiciones espirituales como la cristiana, donde hemos tenido personajes insignes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Molinos, que por supuesto que han sido grandes contemplativos, grandes meditadores. Pero eso ha sido una minoría. Para la mayoría, la meditación no ha formado parte de la vida en Occidente. Ahora, sin embargo, se habla mucho de meditación en Occidente, pero ojo, porque es un acercamiento a la meditación bastante frívolo, bastante superficial, y hay personas que lo que aspiran, gracias a lo que la meditación conlleva, es sentirse bien. Yo os animo a que, sin quitar que eso de sentirse bien pueda tener su significado, pero que vayáis a más, que aspiréis a mucho más que a sentiros bien y que uséis lo que es la meditación como un gran vehículo, como un gran instrumento, como una gran herramienta para vuestra autotransformación y a partir de vuestra autotransformación el aporte al consciente colectivo. Y tener en cuenta que la meditación es un proceso, es un proceso. La gente me dice, Emilio, yo quiero meditar, pero por favor, la meditación es un proceso. Hay que comenzar por un lado para ir avanzando en una determinada dirección. No se medita por casualidad. Y hay gente que me dice, Emilio, yo es que medito, intento meditar, pero no lo consigo. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque la meditación tiene muchas fases. La meditación es un gran camino. Y es un camino que tiene mucho que ver, fijaros, ya que estamos hablando de educación, vosotros habléis de educación del ser, y ya que hemos hablado aquí y vosotros lo habéis hecho sobre la mente, tiene un componente muy importante la meditación de educación de la mente, para que la mente esté realmente a nuestro servicio. La mente es una gran herramienta, la concreta y no digamos ya la abstracta, que tenemos todos los seres humanos a nuestra disposición, pero tenemos que ponerla a nuestro servicio y no estar nosotros detrás como locos de la mente. Y la meditación también tiene un componente muy importante de educación de la mente. Y en ese sentido, me gustaría trasladaros que viendo lo que es la ciencia del yoga, atendiendo a lo que nos han enseñado los sabios y sabias, las tradiciones espirituales de todas las épocas, de todas las culturas, la meditación tiene 9 fases fundamentales. Evidentemente no puedo ni tengo capacidad temporal ni de síntesis siquiera como para poder abordar cada una de ellas, pero me vais a permitir que lo enuncie, que las enuncie. 9 fases fundamentales del camino de la meditación, entendiendo, repito, que la meditación es mucho más que sentirse bien y entendiendo igualmente que la meditación es un proceso, no es algo que se hace o no se hace, no, es algo que tiene etapas por las que hay que ir pasando y que tenemos que ir consolidando en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son, enunciativamente, sin entrar en detalles, cuáles son esas 9 grandes fases de lo que la meditación es y lo que la meditación representa? Pues la primera, muy importante, porque hay gente que quiere meditar y se olvida de la primera fase. La primera fase de la meditación son prácticas básicas de hábitos de vida. Amigos y amigas, hábitos de vida. Cuando estamos en el estrés, cuando estamos en el culto a la velocidad, cuando estamos en un estilo de vida atosigante, trepidante, la meditación es un imposible. Es absurdo plantearnos avanzar en el camino de la meditación cuando estamos enzarzados en ese culto a la velocidad, en ese estrés, en esa dinámica loca de una vida compleja. Vamos a pararnos. Y siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen para llevarlo a cabo. Hay gente que me dice, Emilio, es que mi actividad laboral, mis obligaciones familiares me lo impiden. No, 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 siempre tienen margen de maniobra para que aunque sea unos minutos al día, parar, respirar en conciencia, ese milagro, eso que estamos haciendo continuamente
Gabriel Celaya, el gran poeta, decía que respiramos 13 veces por minuto, pero no lo hacemos conscientemente. Basta que empecemos a respirar un par de minutos en consciencia y esa inspiración y esa expiración en consciencia nos va aportando paz. Es el milagro de la consciencia. La respiración es automática y lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando tomamos consciencia, esa respiración consciente nos va aportando paz, nos va aportando tranquilidad. Vamos a traer esto a nuestro día a día. Siempre hay margen de maniobra para traer esto a nuestro día a día. Una vida más sencilla, una vida más sosegada, una vida más tranquila, menos tropidante, menos veloz, menos correr siempre y no sabemos a dónde estamos corriendo. Esto es lo primero. Yo le doy una enorme importancia, porque ¿cómo vamos a educar a la mente si a la mente la llevamos a 200 kilómetros por hora? Primera fase, primer componente fundamental de la meditación, unos hábitos de vida más serenos, más calmados, más sosegados, que tengan una mayor quietud. Segunda fase, la práctica del aquí ahora. Afortunadamente de esta práctica del aquí ahora se habla mucho actualmente y es muy importante. Nuestra mente está siempre del futuro al pasado, del pasado al futuro, un futuro imaginario siempre con suposiciones, un pasado que ya pasó pero que lo estamos trayendo siempre a nuestra vida ahora para normalmente para flagelarnos, para sufrir y para traer recuerdos de dolor. Vamos a parar esa dinámica absurda y vamos a intentar, en la medida de lo posible, ir viviendo cada vez más en el momento presente, en el aquí ahora. El pasado existió cuando fue presente, ya no lo es. Por tanto, lo que te aportó ya lo tienes en ti y no tienes que volver a recordarlo. Lo que te aportó ya está en ti integrado y no tienes que recordarlo. Y el futuro es algo imaginario, ni siquiera alguna vez ha sido presente. Cálmate. Como dice muy bien Cristo Jesús, cada día tiene su afán, cada momento, cada instante. Céntrate en el momento presente. La práctica del aquí y ahora también ayuda a lo anterior, a una práctica de vida más sosegada y más calmada. Y junto con esos hábitos de vida de mayor serenidad y de mayor sencillez, y junto con esa práctica del aquí y ahora, el tercer componente, la tercera etapa o fase del camino de la meditación es la práctica del silencio. El silencio. Hacer en nuestro día a día pausas de silencio. En la medida de lo posible, no me cansaré de repetirlo, y siempre hay margen de maniobra. En la actividad laboral, cuando vas al aseo a hacer pipí, cuando vas a mear, perdonar el ejemplo, úsalo, utilízalo para tener un poquito, unos encuentros contigo de silencio. Busca Kiss-Cat, busca espacios en el día de silencio, de mirada interior. Intenta que ese silencio, en la medida de lo posible, no sea solamente verbal, sino también intentar que la mente, en la medida de lo posible, vaya guardando cada vez más silencio. Y esto se va consiguiendo con la práctica, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. La práctica del silencio verbal y la práctica del silencio mental es algo importantísimo para ir avanzando en el día a día del camino de la meditación. Igualmente, y en cuarto lugar, la atención, el prestar atención. La atención nos sitúa en el aquí y ahora. La atención en el aquí y ahora nos calma, nos serena. Hoy se habla mucho del mindfulness, que es la atención plena. El mindfulness no se ha inventado ahora, está desde siempre, nos lo encontramos en los antiguos tratados de yoga con otros nombres, pero nos lo encontramos porque esa atención es fundamental. Estás con alguien y lo escuchas. Te estás cepillando los dientes y te estás cepillando los dientes. Estás comiendo y estás comiendo. No la dinámica en la que solemos estar, que estamos comiendo y estamos pensando 20 cosas, que tienes a una persona delante con la que estás manteniendo una conversación y en lugar de escucharla, de vez en cuando te vas. No es que te vayas físicamente, aparentemente estás ahí, pero con tu mente te ha ido a otro sitio. Vamos a practicar esa atención en nuestro día a día, porque todo ello contribuirá a avanzar en el proceso de meditación e irá consolidando todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y a partir de ahí, a partir de las prácticas básicas de hábitos de vida sencilla, sosegada, serena, de la práctica del aquí y ahora, de la práctica del silencio y de la práctica de la atención, entramos en la verdadera meditación, que es lo que en los Yoga Sutras de Patanjali
el tratado fundamental de yoga que siguen la mayoría de las escuelas de yoga actualmente, elaborado por Patanjali, el gran sabio hindú, en el siglo I o en el siglo II, aunque recogió un saber que de boca a oído venía de muchos siglos antes. Ahí se nos habla de la verdadera meditación, ahí se nos habla de Sanyama, Sanyama. Pero para llegar a esa verdadera meditación Sanyama, a la que voy a entrar ahora con brevedad, hay que recorrer estos caminos previos. Hay personas que quieren entrar en Sanyama sin haber mínimamente desarrollado componentes de lo que aquí acabamos de compartir. Y eso, salvo que lo vengas ya, lo traigas contigo de vidas anteriores, es un imposible. Con lo que vamos a hablar de ahora de meditación, de Sanyama, la meditación de verdad, según la ciencia del yoga, tiene antes todas estas fases que ya he comentado. ¿Qué es Sanyama? Sanyama es concentración en el lenguaje del yoga dharana, contemplación en el lenguaje del yoga dhyana y por fin la fusión con la realidad, samadhi. Lo que tiene que ver con la concentración es un paso más que la atención. La concentración significa que toda tu mente se focalice en un objeto mental, que toda tu mente tenga la capacidad de concentrarse en algo, en lo que sea, pero en ese algo, sin que interfieran otras cosas. Ya tiene que ver con algo más interior. La atención es más hacia afuera, la concentración ya es más hacia adentro. Ya es algo que tú traes a ti y te concentras. Puede ser un tema del ámbito de la mente concreta o de la mente abstracta. Lo importante es que hay algo que traes a ti y que te concentras en ello. El objeto de concentración ocupa todo tu espacio mental. Y también hay una práctica con relación a esto, lógicamente. Al principio, cuando se va practicando la concentración, hay muchas interferencias. Te quieres concentrar, pero te desconcentras. No pasa nada, vuelves a concentrarte. Esta es la práctica que tiene que ver con la concentración. Y la concentración da paso a la contemplación. Fijaros, el agua, cuando está bajo cero, es sólida, hielo. Cuando está por encima de cero, es líquida. Y cuando sobrepasa los 100 grados, es gaseosa, ¿verdad? Pues con Sanyama ocurre lo mismo. Inicialmente, lo que hacemos es practicar la concentración. Y cuando vamos avanzando, cuando vamos calentando el proceso de concentración, sin darnos cuenta pasamos a otro estadio en la meditación, que es la contemplación. La contemplación todavía se mantiene el sujeto y el objeto. En la concentración estás tú, que te concentras en un objeto mental, ¿verdad? En la contemplación todavía sigue estando tú y sigue estando el objeto, el sujeto y el objeto. Pero los límites empiezan a diluirse. Es como cuando observamos un paisaje, no sé si habrá pasado alguno, y hay un momento determinado en el que tú estás ahí y el paisaje está delante tuya, pero los límites empiezan a diluirse. Tú te vas haciendo uno con el paisaje se va haciendo uno contigo. Todavía te sientes tú, todavía sientes al paisaje, pero esa contemplación que estás llevando a cabo empieza ya a diluir esos límites. Y cuando llegamos a Samadhi, que es como cuando la temperatura sobrepasa ya los 100 grados, cuando llegamos a Samadhi se produce la fusión con la realidad, amigos y amigas. Deja de haber un yo, deja de haber un tú, deja de haber un sujeto, deja de haber un objeto y ya contemplas la vida una, la vida en su unicidad con la cual te integras. Y todo esto, y termino ya, amigos y amigas, termino este sexto punto y termino mi intervención. ¿Todo esto para qué? Para apuntarte medallas, para decir, yo he alcanzado Samadhi, yo soy un gran meditador. ¿Para qué? ¿Para considerarte un maestro o una maestra? No. La meditación, esta gran experiencia de que el sujeto y el objeto se vayan diluyendo, que te fusiones con la realidad, tiene que transformar tu vida, si no, ¿para qué? Para apuntarte medallas, insisto, para ponerte título de maestro, eso es puro ego. La meditación tiene como culminación la transformación, la autotransformación que se plasma en tu vida diaria. Vuelvo a repetirlo, por tus obras, por sus obras, los conoceréis. Y esas obras tienen que estar impregnadas de esa belleza, de ese amor, de esa armonía, de todos esos atributos a los que hemos hecho referencia anteriormente, de esas aspiraciones, de esos ideales a los que hicimos referencia anteriormente de la mano de Platón. Y por fin, y todo ello, esa autotransformación con todo lo que implica para ponerlo al servicio de los demás, para ponerlo al servicio del consciente colectivo.
Estos son los puntos fundamentales que quería compartir con vosotros al hilo de lo que a través de Rodrigo sé que habéis desarrollado, y espero que estas reflexiones sobre la ciencia, sobre la conciencia, sobre el alma y sus atributos, sobre el propósito de vida, sobre la frase del cuando yo cambia, el mundo cambia, y acerca del silencio, la relajación y la meditación, os sean de utilidad, tanto en este proyecto, tanto en esta iniciativa, como por supuesto en vuestra vida cotidiana. Y yo por mi parte, Rodrigo, he terminado y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Emilio. Gracias por estos temas, por entrar en profundidad y apoyar a este proyecto de tener una vida en equilibrio y un desarrollo educativo. Vamos a pasar ahorita a la batería de preguntas. Ya está habilitado el chat para que nos hagan llegar sus preguntas y comenzamos inmediatamente. Emilio, hay una pregunta muy interesante. De hecho, la hacen también para mí. Piden que podamos contestarla cada uno. Emilio, ¿cuál es para ti una frase de poder que si la comprendiéramos y aplicáramos en nuestra vida, existiría autotransformación? Bueno, la hemos utilizado, ¿no? La habéis utilizado vosotros en vuestra iniciativa y yo la he hecho mía en este encuentro. Conócete a ti mismo. Creo que esa es una frase fundamental por los motivos que he explicado. Así que subrayo, esa frase sería: conócete a ti mismo. A mí me gustaría contestar que una frase de poder o una frase de amor relacionada al conócete a ti mismo, el reconocer que somos seres de conciencia, viviendo creencias a través de nuestras emociones con un propósito final. Y es un propósito de amor, nuestra evolución en conciencia. Siguiente pregunta. Emilio, ¿qué es para ti la paz? Hemos compartido acerca de la lluvia sagrada que trae consigo la apertura de Antakarana gracias a la expansión de la mente abstracta. Yo sé que esto la primera vez que se escucha descoloca un poquito, pero está asentado en muchas tradiciones espirituales. De hecho, en el cristianismo, cuando se nos dice busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá, es una llamada a que expandamos la mente abstracta. Y por supuesto, en las tradiciones orientales, el impulso de la mente abstracta tiene un peso enormemente importante. La meditación en sus fases superiores es un acicate y un aliciente para, por ejemplo, desarrollar la mente abstracta. Cuando vamos desarrollando la mente abstracta, la conexión entre la esencia y la apariencia se hace fluida. Esa escalera, ese antakarana, ese puente al que hacía mención anteriormente, permite que la lluvia de los atributos de lo que somos, de los atributos de nuestra esencia, vaya llegando hacia nosotros. Los que habéis ido expandiendo la mente abstracta, lo sabéis por experiencia propia lo que eso supone. Yo he hablado de que nos va trayendo discernimiento. He dejado en un cajón otras cosas no menos importantes que esa lluvia sagrada trae consigo. Y entre las cosas que he dejado en el cajón es lo que en el ámbito budista se llama ananda, en el ámbito hinduista se llama chanti y en el ámbito cristiano se llama gracia. Ananda, chanti o gracia son tres términos para hablar de lo mismo. Paz, paz. Ananda, estado de bienaventuranza. Chanti, paz profunda, la gracia cristiana. Cuando lo que somos va tomando presencia, cuando lo que somos se va haciendo en nosotros, eso inevitablemente, fijaros, de manera absolutamente espontánea y natural, va trayendo paz. Una paz que no significa indiferencia, una paz comprometida, una paz, como decía Siddhartha Gautama Buda en su noble óctuple camino, que nos lleva a la acción correcta, nos lleva a la acción consciente. Fijaros que todos los grandes sabios y sabias han sido personas muy comprometidas, no han sido personas indiferentes, han sido personas que actúan, muy activas. Eso sí, es una acción que realizan desde el conductor, no desde los líos del coche, no desde los impulsos egoicos de nuestro pequeño yo. La paz es el fruto natural de la presencia de lo que somos. Y esa presencia hay que cultivarla desde la conciencia. En vuestro día a día,
Una práctica muy sencilla. Ante cualquier cosa que acontezca, lo que la mente denomina grande o lo que la mente denomina chico, lo que la mente califica de importante o lo que la mente califica de insignificante. Da igual, todo es muy importante. Ante cada circunstancia y componente de vuestro día a día, que estéis presentes, que lo que actúe sea lo que de verdad sois, no vuestro ego, no vuestros impulsos egoicos, egóticos o egocéntricos, no vuestro pequeño yo, sino lo que realmente sois. Eso no es ninguna fantasía, eso no es ninguna quimera, eso es vivir la vida desde el conductor que somos. Y citaba en mi intervención, citaba a un gran místico cristiano, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, hablando de lo que es vivir crísticamente, definió esta forma de vida a través del cántico espiritual, en su obra El Cántico Espiritual, y fijaros de qué manera más excelsa, más sencilla, más breve y más perfecta. Él dijo que vivir desde la presencia, que es lo que nos aporta paz y plenitud, significa vivir 1000 gracias derramando, pasar por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. Ya está, amigos y amigas, traer el cielo a la tierra, la presencia de lo que somos, vivir 1000 gracias derramando, pasar por esta vida maravillosa en esta madre tierra sensacional, con esta humanidad tan hermosa y a su vez tan contradictoria, de un modo en que yéndolos mirando con sola nuestra figura, los dejemos vestidos de hermosura. Esos son los ojos nuevos para un mundo nuevo y eso es lo que trae paz al momento actual, lo que nos permite vivir y sentir que este momento de la humanidad es exactamente el que tiene que ser. El 2020 no fue un mal año, el 2021 no está siendo un mal año. Cada momento es exactamente como corresponde para el impulso de nuestro camino en conciencia, el personal y el colectivo. Y cuando lo vamos viendo con esos ojos nuevos, llega la paz. La paz de la presencia, la paz del discernimiento, la paz de el quehacer, el cotidiano desde el conductor, que es lo que realmente somos. Muchas gracias, Emilio. Relacionado a ello, relacionado a la paz, la inteligencia emocional y el discernimiento, ¿cómo podemos impactar como maestros en el aula de clase el proyecto de vida de los estudiantes? He hecho una mención evidentemente muy sintética, como todo lo que he ido tocando en el compartir anterior, a los dones y talentos. Esta pregunta, Rodrigo, gracias a la persona que lo ha planteado, me permite subrayarlo, me permite resaltarlo. Cuando somos docentes, educadores, de un modo o de otro todos lo somos. Una madre es educadora, un padre es educador, los abuelos son educadores, pero desde el punto de vista del sistema educativo, las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras tienen la responsabilidad de la docencia. Cuando acometemos la labor educativa, cuando acometemos la labor docente, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? ¿A qué nos tenemos que dirigir? Tenemos dos caminos. O nos dirigimos a la apariencia del estudiante o nos dirigimos a la esencia del estudiante. Son dos caminos. Yo no digo ni que uno esté bien ni que el otro esté mal. Lo que sí me atrevo a afirmar es que si te diriges a la apariencia, te estás dirigiendo a lo superficial y por tanto a lo evanescente y por tanto a lo efímero. En cambio, si te diriges a la esencia, te está dirigiendo a algo que tiene una mayor presencia, algo que tiene un carácter imperecedero. Por tanto, yo os invito que ante los estudiantes, sea cual sea la materia que estéis dando, incluso aparentemente muy alejada de la esencia, siempre hay resquicios para hacer esa labor con relación a la esencia. Yo he sido durante décadas profesor universitario de economía y mi materia fundamental en la que he dado clase 31 años ha sido economía política. Y he dado clases en muchas universidades del mundo de hacienda pública y de desarrollo local, lo que aparentemente tiene mucho que ver con lo superficial. Sin embargo, hace mucho tiempo que me di cuenta, mucho antes de que me jubilara, me di cuenta de que hay siempre un camino hacia la esencia. Porque hablando de cualquier cosa, incluso de economía,
que habrá algo más aparentemente superficial que la economía. Incluso hablando de economía se puede llegar y nos podemos dirigir a la esencia de las personas. Recordarlo, todos tenemos talentos y dones innatos. Y des matemáticas, economía, historia, lengua o lo que sea o tecnología, des lo que des, enfócalo hacia esos dones y talentos del alumno. Mira al alumno no como uno más, porque cada uno es especial, cada uno es singular, cada uno tiene sus propios dones y talentos. Y es verdad que el sistema que se autodenomina educativo nos exige un mínimo al que todos tienen que llegar, pero vamos a ser empáticos con nuestros alumnos, vamos a ser solidarios con nuestros estudiantes, porque hay materias para los que un alumno, por sus dones y sus talentos, tendrá mayor idoneidad y otros tendrán menos idoneidad. Pero que para una materia una persona tenga menos idoneidad no significa que no tengas unos dones y unos talentos muy válidos para otras cosas, con lo que es muy importante motivar, la motivación continua. El que incluso cuando una persona saca una mala calificación, motivarla, no desmotivarla diciéndole que es un mal estudiante, no. Puede ser que esa materia en particular no se le dé bien porque no va en armonía, en equilibrio con sus talentos, pero para otras muchas cosas. Y eso es lo que hay que poner en valor, porque cuando una persona va descubriendo sus dones y talentos y los va ejercitando y los vas compartiendo, el entusiasmo que eso provoca llena la vida entera. Yo he compartido con muchos alumnos esta experiencia, el ver cómo el alumno tenía problemas para una determinada materia, pero el motivarlo, el abrirle los ojos hacia lo que son sus capacidades, que no son aquí, pero están por otros sitios, y el ir viendo cuando ese alumno, ese estudiante va descubriendo y va compartiendo eso, eso lo llena de un entusiasmo, de una fuerza que hace que finalmente todo lo empape, incluso esa materia que inicialmente parecía que no se le daba bien, incluso eso lo empape. Estas son las reflexiones de Rodrigo que comparto con vosotros y con vosotras al hilo de esta pregunta que agradezco mucho. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante eso. Esto que tú comentas es muy interesante, es muy importante, porque en el tradicional, en la normalidad, cuando un alumno tiene baja calificación en matemáticas, pero va muy bien, por decir algo, en música, se le pone un maestro de matemáticas en lugar de poner un maestro de música para ubicar ese don y talento que tiene y lo pueda potencializar en su máxima expresión, a lo máximo que pueda y quiera dar. De las siguientes preguntas tienen que ver con lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia, Emilio, entre la búsqueda de la plenitud del ser y la formación en valores? Están íntimamente ligadas. A la persona que haya o a las personas que han hecho preguntas que tienen que ver con esto, está íntimamente ligados. Yo diría que la formación en valores es una forma aséptica que se ha puesto de moda en llamar lo que es la formación, lo que es el impulso, lo que es el cultivo de esas aspiraciones que yo he ido describiendo de la mano de Platón. Al final estamos hablando exactamente de lo mismo. Yo he hablado de trascendencia, por ejemplo. Hay personas que hablan de ética, pero la ética cuando es de verdad es trascendente. La formación en valores cuando es de verdad tiene que ver con lo trascendente y tiene que ver con estas aspiraciones que están ligadas al atributo del alma. No nos quedemos muchas veces en las palabras. Me vais a permitir, al hilo de esto y para complementarlo, que haga una reflexión. En el día de ayer veía una película protagonizada por un actor español, Javier Cámara, que rememora un personaje colombiano que fue asesinado en los años 80 en Medellín al ser un destacado líder social y un destacado líder, sobre todo social, más que político. Esa persona, en su biografía y tal como plasma muy bien la película, es una persona atea, es decir, es una persona que en principio no tiene creencias espirituales. Ahora bien, eso es lo de menos. Esa persona en su vida, en su quehacer cotidiano, era una persona enormemente espiritual. Ciertamente él, ¿qué es lo que ocurría? Que sus parámetros mentales rechazaba desde pequeño y desde joven, rechazaba los esquemas de una religiosidad dogmática, impositiva,
de comulgar con ruedas de molino, y eso lo llevó a un sistema de creencias donde refuta lo que es la existencia de lo trascendente y de lo divino. Pero su vida cotidiana era una vida empapada de trascendencia y empapada de espiritualidad. Eso le suele pasar a muchas personas. Le pasó a mi padre, por ejemplo. Mi padre era una persona absolutamente atea, que no quería saber nada del ámbito espiritual, pero era una persona con vocación de servicio público, honesta, honrada, dedicada plenamente a los demás. Eso es lo importante. Lo hemos compartido ya en mi exposición. Por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. Entonces, la formación en valores es trascendente. Claro que lo es. Y cuando en la sociedad en la que estamos, a lo mejor hablar de aspiraciones del alma, pues rechina, con la formación en valores es una forma de acercarnos a lo mismo y de hacernos, que es de lo que se trata, seres humanos más auténticos, más genuinos, más ejemplares. Y desde luego un ser humano que es cada vez más genuino, más auténtico y más ejemplar, lo llame o no lo llame así, es un ser humano que está viviendo cada vez más desde su esencia, que está viviendo cada vez más desde la presencia de lo que realmente somos. No nos perdemos en las palabras y vamos al meollo de la cuestión. Así es, Emilio. O sea, realmente así es la evolución, el proceso activo, transformar la creencia en una acción, verificándola para estar en un estado de comprensión. Y al tener más comprensiones en la vida, podemos recibir esta sabiduría que simple y sencillamente son vivencias encarnadas. Lo que comentaban también en esta batería de preguntas, estos valores para ti, ¿cuáles serían en el aula en el siglo XXI? ¿Y qué les sugieres a los padres que aporten en la educación de sus hijos y cómo reconocer su verdadera esencia? También muy interesante la cuestión y da para mucho. Y como el tiempo que tenemos es poco, voy a centrarme en una cosa que creo que es importantísima en el momento actual, en esa educación, en esa formación en valores, el docente, los padres, poner el acento en algo muy importante. Mirad, el inconsciente colectivo, hemos hablado de que hay un consciente colectivo y un inconsciente colectivo, ¿verdad? Y el inconsciente colectivo es el viento en contra, en el camino que cada uno tenemos que llevar a cabo. En el inconsciente colectivo humano del momento presente de la humanidad hay un factor enormemente importante que está adquiriendo y va a adquirir aún más una enorme potencia. Me refiero al enfriamiento. El enfriamiento. El enfriamiento del espíritu humano. El enfriamiento de los atributos de lo que somos. El enfriamiento de nuestra creatividad. ¿No os habéis dado cuenta? ¿No os habéis dado cuenta que hemos entrado a nivel mundial en una dinámica que no ha empezado ahora, viene de antes, pero cada vez pasa más, en donde lo que prima es el distanciamiento del otro, el recelo hacia el otro, el distanciamiento y el recelo incluso dentro del ámbito familiar? ¿No os habéis dado cuenta que cada vez lo que se pretende y lo que se quiere es la imposición de versiones oficiales, de pensamiento único que hagamos nuestra sin criterio, sin discernimiento, sin el uso de nuestra inteligencia? ¿No os habéis percatado que a nivel mundial todo lo que tiene que ver con la cultura y con las artes en el sentido amplio se está cada vez mermando más, se está cada vez dificultando más, se está cada vez comprimiendo más? Y tener en cuenta que esa cultura genuinamente desde el punto de vista etimológico significa el cultivo del alma. ¿No os habéis percatado de que estamos ante una enorme oleada de enfriamiento donde se nos quiere fríos, divididos, indiferentes, recelosos e incluso en conflicto permanente entre nosotros? Esta oleada en el inconsciente colectivo es tremenda. Lo estamos viendo en la sociedad, lo estamos viendo en los ambientes laborales, los estamos viendo en los colegios, donde a los niños se les está enseñando al recelo del compañero o incluso sentimientos de culpabilidad. Tienes que llevar no sé qué, porque si no llevas no sé qué, puedes contagiar y ser la causa de que se muera tu abuelo o tu abuela. ¿De qué estamos hablando? No nos damos cuenta que eso nos comprime, nos constriñe, nos va metiendo en una celda
de recelo, de enfriamiento, de distanciamiento. Entonces, en la respuesta a la pregunta, Rodrigo, fundamentalmente, vamos a dar un salto, vamos a romper esa celda, vamos a romper esos barrotes, vamos a nuevamente a darle sitio a lo que es la relación entre el ser humano, el vínculo con las otras personas. Yo tengo mucha interrelación con jóvenes con los que comparto charlas. Hay jóvenes que me dicen que para ellos las relaciones sexuales ya no tienen sitio, que qué lío eso de tener una pareja, no sé qué, no, que ellos ya con las tecnologías, con el ordenador, ya se lo arreglan, que para qué quieren tener una pareja, tener relaciones con chicos o con chicas. Y yo le digo, hombre, pero es que la sexualidad es mucho más simplemente que el puro orgasmo, es algo que nutre la vida humana, es algo que te va a abrir comprensiones distintas de la vida. Anda, por favor, no, yo en mi casa con mi ordenador. Hay que dar un salto adelante, tenemos que recuperar ese espíritu humano, tenemos que recuperar la importancia de la interrelación entre nosotros, la reverencia por la vida que se extiende a la vida por completo, pero que también tiene que ser una reverencia hacia la vida humana y hacia la interconexión en nosotros. Así que yo haría un llamamiento, sobre todo y fundamentalmente, a dirigir lo que podamos hacer para que esos barrotes del enfriamiento caigan, se diluyan y podamos vivir por fin, podamos vivir por fin desde lo que realmente somos, que conlleva compasión, que conlleva empatía, que conlleva comprensión y que conlleva amor. Muchas gracias, Emilio. Hay varias preguntas que van un poquito afuera de lo que estamos hablando. Las voy a juntar para que las podamos contestar al final. Hay un cuestionamiento aquí muy importante. ¿Cómo podemos vivir en armonía con los principios universales si existen tantas creencias religiosas que nos llevan al castigo? Efectivamente, hay un enorme choque entre los principios universales y lo que nos dicen las religiones que se han dogmatizado. Tenemos que ser conscientes que hay tradiciones espirituales que tienen un núcleo muy potente, que tienen una esencia enormemente importante, pero que con el paso del tiempo se han ido dogmatizando. Dogmatizar, ¿qué significa? Que la idea espiritual, que el mensaje espiritual se convierte en institución, se institucionaliza. Y cuando una enseñanza espiritual se institucionaliza, inevitablemente termina prevaleciendo por encima de la enseñanza los intereses de la propia institución. Y en esa institución se van generando intereses creados y posiciones de poder y se van estableciendo normas y dogmas que no tienen que ver con la enseñanza verdadera, sino que tienen que ver con las conveniencias de la jerarquía y de la dirección de esas instituciones. Y conforme van pasando los años y los siglos, eso se va complicando cada vez más. Es como una bola de nieve que cada vez va a mayor. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos corresponde? Yo creo que es muy sencillo, con esos ojos nuevos para un mundo nuevo. No caigamos en la crítica negativa, no caigamos en el conflicto. Ahí están esas religiones dogmatizadas. Vamos a entender el por qué han llegado a eso. Y con nuestros ojos nuevos vamos a buscar la esencia de lo que está detrás. Vamos a buscar el verdadero mensaje que está detrás. Cuando analizamos hoy el panorama religioso del planeta, la mayoría de las religiones se han dogmatizado, la mayoría de las religiones han caído en estas arenas movedizas de la institucionalización con todo lo que yo acabo de comentar. Todo lo que es la práctica espiritual no pasan de ser ritos y ceremonias puramente superficiales que han perdido su esencia y que han perdido su enjundia. Pero al ver esto, lo que tenemos que hacer es mirar más allá. En lugar de quedarnos ahí en el puro análisis, ir más allá con esos ojos nuevos y percibir la fuerza, percibir la envergadura del mensaje que está detrás. En mi caso, yo tengo una reverencia, tengo una sintonía total y absoluta con Cristo Jesús. Es mi referente total y completo. Yo, de hecho, digo que yo no doy testimonio mío, doy testimonio de Él. Para eso estoy en esta vida, forma parte de mi Dharma. Y en ese sentido puedo contemplar instituciones religiosas
que han hecho suyo el mensaje de Jesús, pero para manipularlo, tergiversarlo, para vaciarlo de su contenido. Ante eso, ¿qué es lo que corresponde? Vamos a mirar con compasión todo eso, vamos a mirar con amor todo eso y vamos, porque tenemos ojos nuevos para poder ir a ello, vamos a irnos al núcleo del mensaje, vamos a recuperar la verdadera sabiduría, el verdadero significado de las enseñanzas de Cristo Jesús o de las enseñanzas de aquel maestro, de aquella persona que podéis tener como referente. Vamos a recuperar el mensaje de Lao Tse, el mensaje de Siddhartha Gautama Buda, etcétera, 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 el mensaje de Parménides, el mensaje de Pitágoras, independientemente de lo que hayan hecho después con él, porque ahí está la verdad, ahí está la sabiduría y eso es un tesoro que está al alcance de todos y que independientemente de esa manipulación mayor o menor sigue estando ahí. A eso es a lo que os invito a llamar. Os invito a ver, no a quedaros en la crítica, no a quedaros en el conflicto, sino a profundizar en la esencia más allá de la apariencia. Muchas gracias, Emilio. Habiendo dicho esto y siguiendo en el tema de la esencia, la formación, la armonía, transmitir esta vida en equilibrio desde lo académico, mente concreta, para poder desarrollar desde lo que realmente somos este estado de Atacarana, ¿cómo transformar la educación inclusiva, Emilio? ¿Cómo llegar a estos diferentes estados de conciencia de niños y niñas y adultos que están marginados por la sociedad? Compartía en mi primera intervención, lo he hecho también al hilo de algunas de vuestras preguntas, que siempre hay margen, siempre hay margen. Siempre hay margen fundamentalmente al hilo de lo que es el núcleo de la pregunta para que usemos y expandamos la mente abstracta. Yo lo que os llamaría es a que en nuestra toma de conciencia, que estoy percibiendo que en el ámbito de este grupo es bastante alta, que acudiendo a nuestra conciencia, cada palabra, cada propuesta, cada práctica, cada ejercicio tenga ese componente que liga a la mente abstracta. Es decir, que intentemos que nuestras palabras, nuestros ejemplos, nuestros ejercicios, nuestras prácticas, tengan siempre ese componente que hace que la persona, niño, joven, adulto, tenga que entrar en un nivel de funcionamiento de la mente que no sea la mente concreta. Y creo que siempre hay margen para ello. Yo recuerdo cuando empecé a darme cuenta de todas estas cosas y hablando de matemáticas, porque en el ámbito de la economía yo también en una parte del curso daba una parte de matemáticas, digo, ¿cómo abrir la mente abstracta para personas que con las matemáticas se aburren, que las matemáticas las detestan, que las matemáticas las consideran inútiles? Y siempre hay sitio, siempre hay sitio. Yo recuerdo que un día, reflexionando sobre esto, se me vino como una luz, y no fue por casualidad seguro, el darme cuenta de que en matemáticas todo se basa en tres parámetros, todos son tres parámetros, el 0, el 1 y el infinito. El 0, el 1 y el infinito. Y esto os puede parecer una chorrada, pero es así. En matemáticas existe el 0, existe el 1, todos los números después vienen a partir del 1, el 2, el 3, el -1, el -5, todo vienen a partir del 1 y el infinito. Pues bien, yo recuerdo lo que fue empezar a dar clases de matemática empezando a hablar de esto. En lugar de empezar a hacer cálculos matemáticos, ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera, etcétera, yo con los alumnos lo primero que hacía es hacerle una presentación de la matemática, vamos a llamarlo así, cosmogónica, una presentación metafísica de las matemáticas. Y veía como los ojos se abrían de un modo distinto. Era totalmente distinto cuando yo empezaba las clases de matemática con cálculos a cuando empecé las clases de matemática con una especie de introducción metafísica a las matemáticas, lo cual hizo que ya la comprensión cambiara. Y a partir de ahí los cálculos que venían, las fórmulas que venían, los ejercicios que venían, ya empezaban a verlo de una manera distinta, que entiendo que no tenía que ver ya tanto con la mente concreta como empezar a usar la mente abstracta. Y creo que siempre hay margen de maniobra. Creo que demos lo que demos, el tema que demos, la asignatura que demos, la temática que abordemos, siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de elevar el nivel. Y a partir de esa elevación de nivel, bajar a donde haya que bajar,
pero con un telón de fondo que ayude a la persona a tener una reflexión mayor, por decirlo de alguna manera, aunque después le demos herramientas muy concretas y muy tangibles para la vida cotidiana y para la vida ordinaria. Muchas gracias, Emilio. Ya estamos entrando en la recta final de nuestro encuentro. Precisamente con lo que acabas de comentar, podemos ligar esto con una pregunta, bueno, son varias, que van relacionadas a esta causa y efecto, el karma, lo que se ha estado haciendo en este proceso evolutivo que tenemos como humanidad. Hay muchas creencias alrededor, se pregunta acerca de que existen autores que hablan que el karma terminó, que el karma terminó en el 2012, que solamente estamos en un estado de Dharma hablando de la Madre Tierra. ¿Quieres comentar algo relacionado a esto, Emilio? Muy bien. Primero, ni que decir tiene que respeto total y absolutamente, no de palabra, sino de corazón, respeto total y absolutamente todas las opiniones y todas las reflexiones. Y por supuesto, yo no me considero en posesión de la verdad. Todo lo que he compartido, entenderlo como reflexiones e hipótesis para vuestra consideración, que tiene que pasar por el tamiz de vuestro discernimiento. Pues bien, con eso, que no son palabras, sino que lo digo de corazón, mi percepción personal y lo que he podido aprender de los sabios y sabias de toda la historia de la humanidad, el decir que actualmente no hay karma es simplemente una estupidez, es una meme. El karma forma parte de la vida. El karma no se diluye por arte de birlibirloque. Es que el karma no son otra cosa que relaciones de causa y efecto que pasan de una vida a otra vida a cuenta de su intensidad. Y no lo veamos como algo negativo. Si tú matas a una persona, si tú asesinas a una persona en una vida, ese efecto, esa causa que ha tenido ese efecto del asesinato, eso te va a acompañar a la vida siguiente. Te va a acompañar como una vibración densa que se planteará en tu vida, en circunstancias vitales en tu siguiente vida. Pero que eso aparezca en tu siguiente vida no es una mala noticia, es una buena noticia, porque es una oportunidad de que gestiones esa baja vibración y la transmute en tu estado de conciencia nuevo, lo transmute en crecimiento, lo transmute como un trampolín en tu desarrollo personal. Con lo que tenemos que eliminar la percepción negativa del karma, verlo como un fenómeno natural que no puede ser quitado o eliminado, es que forma parte de la vida, no verlo como algo negativo, sino verlo como algo natural y muy positivo. Los psicólogos dicen hoy que todos tenemos sombras, refiriéndose no al karma, no refiriéndose de una vida a otra, sino a esta vida, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen los psicólogos? Que esas sombras tenemos que sacarlas y que en la medida en que se pongan sobre el tapete le aportemos luz para que se vayan diluyendo. Bueno, pues el karma es algo parecido. El karma son cosas que vienen de otra vida y que cuando ese karma es negativo, es decir, de baja vibración, es una sombra que está en ti, no está en esta vida, sino que está más metido en ti, más integrado, y tienes la oportunidad de diluirlo a través de la gestión en conciencia de las circunstancias vitales que ese karma va a traer consigo. Entonces, bajo ningún concepto creo que el karma haya desaparecido, porque es un componente de nuestra vida y no tenemos que verlo como un obstáculo para nuestro crecimiento, sino como un trampolín, como noches oscuras que también nos sirven para avanzar en nuestro crecimiento consciencial. Y desde luego, Rodrigo, finalmente tú has mencionado la Madre Tierra. Es totalmente cierto que la humanidad tiene un karma impagable con la Madre Tierra. Eso ya no tiene que ver con las relaciones de causa y efecto de uno mismo con uno mismo. Ahora estamos hablando de una humanidad que a lo largo de milenios, desde el antropocentrismo, el ser humano es el centro del universo, y desde el especismo, el ser humano es la especie superior y todas las demás están a nuestro servicio, hemos hecho un gran daño a todos los reinos de la naturaleza y hemos hecho un gran daño a la Madre Tierra. En ese sentido, yo sí creo, Rodrigo, que se está produciendo, si no se ha producido ya, una limpieza de ese karma. Yo creo que en la medida en que el consciente colectivo humano, al que hemos hecho tanta mención en mi intervención, en la medida en que el consciente colectivo humano va aumentando, eso contribuye también a ir diluyendo ese elemento kármico que no es el individual, no es el tuyo, no es el mío, no, es el karma como especie con relación a la naturaleza, con relación a los reinos de la naturaleza y con relación a la Madre Tierra.
y desde luego lo que no tengo ningún tipo de duda, y de ahí también que enfatice una vez más la reverencia por la vida, es que esos reinos de la naturaleza nos han acompañado y nos siguen acompañando a pesar de tanto dolor que estamos provocando en la naturaleza, a pesar de tanto antropocentrismo y de tanto especismo, nos siguen acompañando desde el amor. Y la Madre Tierra nos sigue acompañando desde el amor. Y ese es un amor verdadero, es un amor como el que expuso Cristo Jesús en sus últimas palabras cuando dijo aquello de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fijaros lo que eso significa, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y siguieron crucificándolo, no lo bajaron de la cruz. Y él dijo, no obstante, vamos a perdonar. El perdón es lo más importante. Ese es el verdadero amor. No perdonar porque los otros dejen de hacer lo que están haciendo, no. El perdón, aunque sigan haciendo lo mismo, ese perdón lo tiene la Madre Tierra hacia nosotros y eso tiene mucho que ver también con esa disolución de ese karma, insisto, no el personal, que forma parte de la ley natural de la vida, sino este colectivo que hemos originado con relación a la naturaleza, los reinos de la naturaleza y la Madre Tierra. Muchas gracias, Emilio. Bueno, aquí a lo que están haciendo referencia de Jesús como maestro, Jesús el Cristo, Jesús el consciente. Y la pregunta viene relacionada a esto: ¿cómo llevar esa conciencia para poder vencer el egoísmo? ¿Y qué es el egoísmo? Nos lo preguntan a ambos. Por favor, Emilio. El egoísmo es muy fácil de definir. Hemos hablado del pequeño yo, ¿verdad? El pequeño yo, todo lo que está relacionado con él, el pequeño yo es lo que la psicología en el siglo XX, cada vez más y en el siglo XXI, llama el ego. Todo lo que está relacionado con el pequeño yo es egoico, egótico y egocéntrico. El pequeño yo que tiene... ¿Cómo saber que estamos en un estado de conciencia? Pues bueno, cuando la mente está en lo que le corresponde, cuando se vibra en paz, amor y felicidad, y en el tema del egoísmo, identificarlo también con toda la base que ha comentado Emilio. Cuando quiero que lo demás cambie para que yo me sienta en un estado de felicidad, se está vibrando desde el ego, desde el egoísmo. Cuando se acepta y desde dentro de nosotros, en nuestro reino de amor y en nuestra conciencia, aceptamos y fluimos con la vida fluye con nosotros. Emilio, ahora sí, entramos ya en la parte para despedirnos. Agradezco a todos los asistentes, a todas las personas que tomaron este tiempo. Sé que hay más preguntas, van a poder ver el video en indirecto. Un agradecimiento también a Amparo Arias, que tuvo problemas técnicos. Un agradecimiento a todos quienes hicieron posible este encuentro. En especial, Emilio, desde mi corazón a ti. Gracias por ser este gran maestro en mi vida. Y alguna frase con algo que quisiera cerrar nuestro encuentro. Pues mira, sí, Rodrigo, gracias. Antes que nada, gracias a ti. Gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia. Y permitirme que mi última palabra sea alegría. Alegría. Veo mucha tristeza en el mundo actual. Veo gestos muy serios, personas con mucho miedo, con muchas preocupaciones. Yo os haría una llamada a la alegría. Estamos viviendo, como he compartido, un momento histórico en la evolución humana. Es un momento convulso, es un momento conflictivo. De ahí la importancia de los ojos nuevos. De ahí la importancia de tener una mirada más limpia para ir más allá de la apariencia. Y os invito a que hagáis eso. Y mirando más allá de la apariencia, lo que vais a encontrar es un horizonte que no es por pensar en el futuro, sino en el desenvolvimiento del aquí y ahora. Es un horizonte en el que, como he compartido ya varias veces, esa nueva humanidad ejemplar, esa nueva humanidad realmente humana, en consonancia y en armonía con la naturaleza, que ha dejado atrás el egoísmo y el egocentrismo, esa nueva realidad, esa nueva humanidad, perdón, es una realidad. Y eso está en tu corazón, y está en tu alma, y está en mi corazón, y está en mi alma. Y se aproxima el momento. Decía Cristo Jesús, estar atentos a las señales. ¿Cuándo llega el verano? Nadie sabe cuándo llega el verano. Dice el solsticio de verano. No, el verano a veces llega antes, a veces llega después. Él dice, cuando la higuera eche hojas, es que el verano va a llegar. Estemos atentos a las señales. Y estando atentos a las señales, podemos oler la fragancia, podemos oler la esencia de que eso algo nuevo está ya germinando. Es como si estuviéramos ya en los prolongos de un parto donde ese nuevo bebé va a llegar.
y ya estamos en el proceso de contracciones, ya estamos en el proceso de removimientos de ese parto. Pero como le pasa a la mamá, por favor, que esos removimientos, que esas contracciones no nos metan en la tristeza, no nos metan en la ofuscación, que nos llenen de alegría, porque es señal de que ya está aquí ese momento para el que llevamos tanto tiempo encarnando nuestras almas vida tras vida. Ya está aquí, ya está aquí. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero ya empezamos a percibir las señales y eso tiene que llenarnos de íntima alegría. Compasión por tanto dolor, compasión por tanto sufrimiento, no indiferencia, sino acción consciente para paliarlo en la medida de nuestras posibilidades, pero que la alegría y la ternura y la alegría sean nuestra bandera. Así que, por favor, subir bien alto la bandera de la alegría, porque es muy necesaria para que el consciente colectivo humano dé ya el paso definitivo que está a punto de dar. Exactamente, la alegría, la armonía, cuidar los pensamientos, qué se está diciendo, qué se está haciendo, porque ahí también está nuestra frecuencia vibracional. Y si nuestra frecuencia vibracional está alta, nuestro sistema inmune está alto y nada que vibre con alta densidad, bueno, baja densidad, nos podrá alcanzar. Les pongo un ejemplo. Esta situación que estamos viviendo, el virus del COVID vibra en 5.5 Hz. Cuando nosotros realizamos prácticas de meditación, prácticas del silencio, estamos vibrando a 100 Hz. Y este virus pierde vida a partir de 25.5 Hz. Cuidar los pensamientos, cuidar las acciones, vibrar alto, con fe, con confianza en sí mismo y en sí misma. Emilio, ha sido un placer nuevamente compartir contigo, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Nos vemos pronto, agradezco nuevamente a todos. Gracias, gracias, gracias. Hasta muy pronto.